Lo grabo y lo pongo. A ver, estará grabando. Sí, ya inició la grabación. Bien, vamos a ver la reacción de los alquenos. ¿Sí? Recuerdan que había dicho que la hidrogenación volvía a los... Espera un ratito. Ya. Recuerdan que había dicho que la hidrogenación volvía a los alquenos que era cis en trans, cuando hacíamos eso con las grasas. Entonces, la hidrogenación es muy utilizado en la transformación, digamos así, de aceites en grasas. Entonces aquí le tienen que meter hidrógeno en el doble enlace, darle calor y también presión. Con calor y presión, esta delta significa calor, y en presencia de algo que se llama catalizador, es una sustancia que acelera las velocidades de reacción y que permite que la energía para romper el doble enlace sea menor. Entonces lo que ocurre es que este doble enlace se rompe y tenemos un alcano, ¿sí? Y este es el proceso que utilizan en las industrias para transformar las grasas vegetales, que digo, los aceites vegetales en mantecas vegetales, ¿sí? La clara diferencia de la una y de la otra es que la una es líquida y la otra es sólida. También tenemos reacciones que son de adición, pero a ver, esta hidrogenación también es una adición porque rompe el doble enlace, entra dentro de la molécula. Y las reacciones de adición pueden ser de este tipo, que tienen un halógeno o que tienen dos halógenos. Este Y puede ser hidrógeno o puede ser otra cadena de átomos de carbono. Si bajamos, entonces tenemos aquí un ejemplo. De nuevo tenemos el eteno y en este caso estamos hidrogenando con X, que es un halógeno, en este caso el halógeno es el bromo, y con Y, que es un hidrógeno en este caso. Puede ser una cadena de átomos de carbono, un metil, un etil, un propil, o sea, diferentes tipos de cadenas de átomos de carbono que podemos introducir dentro del doble enlace. Entonces, este hidrógeno, que digo, este bromo viene a uno de los átomos de carbono y este hidrógeno viene al otro de los átomos de carbono. Y lo que conseguimos es, bueno, aquí está al revés, ¿sí? El hidrógeno vino al primer átomo el bromo vino al primer átomo de carbono y el hidrógeno al segundo átomo de carbono, pero queda exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y entonces lo que logramos es una adición de un halógeno. Veamos lo mismo si hacemos esto, CH2, doble enlace, CH2 con bromo molecular. Cuando hacemos esto, un átomo de bromo viene al un átomo de carbono para romper este enlace. Y el otro átomo de bromo vendrá este otro átomo de carbono, obviamente ocupando el electrón que nos queda libre aquí. Y tendremos este compuesto de acá, CH2, Br, CH2, Br, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí un compuesto que es bromado, ¿sí? Y un compuesto que es dibromado. Lo mismo pasa si utilizamos nosotros cloro, flúor o yodo. Entonces podemos tener dos átomos de halógeno dentro de una molécula que ocupan el doble enlace que han roto, o un solo átomo de halógeno dentro de una molécula que ocupa, que está en uno de los átomos de carbono, ¿sí? Ahora, hay aquí, aquí es importante mencionar que hay una regla para cuando tenemos aquí diferentes átomos de carbono. Por ejemplo, si tenemos CH3, CH, doble enlace CH2 y le queremos poner digamos que es el ácido clorhídrico, ¿sí? Cloruro de hidrógeno. Entonces, este hidrógeno siempre irá al átomo de carbono que tenga más hidrógenos. En este caso, tenemos un hidrógeno en este átomo de carbono y en este átomo de carbono tenemos dos hidrógenos. Entonces, este hidrógeno, el hidrógeno del halógeno, ¿sí? Siempre irá al átomo de carbono que tenga más hidrógenos en la molécula, del alqueno. Y este cloro vendrá a este átomo de carbono. ¿De acuerdo? Entonces nos quedará este nuevo compuesto como CH3C, Cl, aquí queda H, aquí queda un doble enlace, un simple enlace porque se rompió el doble enlace, y aquí nos queda CH3. ¿Sí? Este es el nuevo compuesto que se forma.
Y ese de aquí, si ustedes lo nombran, será el 2 el 2 cloro propano, ¿de acuerdo? Esas son las reacciones de adición. También podemos adicionar agua, podemos adicionar, a ver, moléculas de nitro. Espérense un ratito. Vayan poniendo presente en el chat, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente reacción. ¿Qué es la reacción de oxidación? La reacción de oxidación es cuando combinamos el alqueno con oxígeno, ¿sí? Estas reacciones son de combustión. Reacción de oxidación es básicamente una reacción de combustión. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es quemar al hidrocarburo para obtener CO2 que no nos interesa, agua obviamente que no nos interesa, y lo que sí nos interesa es un delta H negativo, ¿sí? El delta H negativo quiere decir energía pero que se desprende. Delta H por sí solo es energía, pero si es negativa, la energía se desprende de la reacción. Entonces aquí básicamente esta energía nosotros la conocemos como calor. Y esta es una de las reacciones más importantes de los alcanos, de los hidrocarburos que utilizamos, ¿sí? Y digamos que de los alcanos en general. Entonces, sacar energía para poder mover, no sé, un auto, una, un tractor, una planta de energía eléctrica, sí, pero en el eteno esto no es común, o sea, el eteno no es común utilizarlo para quemar y sacar energía. ¿Estamos? Más bien, esta reacción es más usada en los alcanos, pero en los alquenos no es tan usada. Entonces, el eteno tiene otros usos. El uso más importante del eteno en el mundo que tenemos en la actualidad es el siguiente, es el de la polimerización. La reacción de polimerización quiere decir que podemos hacer polímeros con el eteno. ¿Y qué significa un polímero? Polímero prácticamente significa, para todos los usos prácticos, significa plástico, ¿sí? Cada vez que escuchen la palabra polímero, asocian con la palabra plástico, ¿sí? Digamos que en general, en la parte industrial. Ahora en la parte, hay diferentes ramas de la química, en donde polímero no necesariamente es un plástico, pero en la parte industrial, un polímero casi exclusivamente es un plástico, ¿sí? No sé si me hago entender. Entonces, ¿cómo hacemos esta polimerización? Por ejemplo, aquí tenemos no una adición. A ver, veamos. Este es el eteno, el etileno, ¿sí? Y a este etileno le vamos a poner nosotros un átomo de hidrógeno, puede ir a cualquiera de los dos carbonos, y un átomo de cloro. Bueno, en este caso, de nuevo, el átomo de cloro viene al segundo carbono, pero da lo mismo. Entonces, si tenemos un átomo de cloro aquí, lo que tenemos es un doble enlace. Ahora, si esta sustancia nosotros, este cloroeteno, este cloroeteno también es llamado cloruro de vinilo, pilas de esto, si este cloroeteno nosotros le ponemos dentro de un recipiente y le damos calor, le damos presión y le agregamos un catalizador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este doble enlace se va a romper y solamente me va a quedar un enlace simple. Y este doble enlace que se rompe me queda de esta manera. A ver, aquí pongámoslo solamente con, a ver, debería ser así, que significa que se rompe el doble enlace, ¿sí? Que tenemos, digamos que medio enlace. No es cierto, pero digamos. Entonces, aquí, en estos extremos, donde tenemos, digamos, un medio enlace, se une otra molécula de estas, de las cuales se rompió el doble enlace. Se une una molécula que tiene carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno, de nuevo otro hidrógeno, un cloro y me queda con medio enlace, digamos que sin completar. De nuevo se une un átomo de carbono, carbono, otro hidrógeno, otro átomo de cloro, hidrógeno y aquí tenemos otro medio enlace. Y así esto se va repitiendo. No tiene límite, ¿sí? Obviamente en la práctica llega a haber un límite, pero en la teoría no tiene límite la cantidad de átomos de carbono que se pueden unir o la cantidad de estas secciones, ¿sí? Que podemos nosotros unir. A estas secciones
Le llamamos, a ver, monómero. Bueno, en realidad este es el monómero, ¿sí? Este de aquí es el monómero. Monómero, ¿sí? Que es una parte específica de, digamos, una molécula específica, ¿sí? Un monómero. Entonces, un plástico se le llama polímero, que quiere decir que son muchos de estos, de estas piezas de construcción específicas, de estas moléculas que se repiten eh, de manera secuencial. Y entonces me forman cadenas de átomos de carbono que tienen miles, millones de átomos de carbono, o miles de millones de átomos de carbono, depende cómo le quiera interpretar. Y estos son los plásticos. En especial, este monómero de aquí forma lo que es el cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo es el plástico al cual nosotros llamamos PVC, ¿sí? Entonces, ¿ustedes alguna vez han ocupado algún material hecho de PVC? Por ejemplo, la tubería del agua, ¿sí? Esa es hecha de PVC. La planta, bueno, algunas plantas de los zapatos, ¿sí? Las suelas de los zapatos también son hechas de PVC, no todas, ¿sí? Algunas. Hay otras cosas que son hechas de PVC. ¿Si han visto los chanchitos, esos para recolectar agua? Cuando se va el agua para recolectarlo encima de las casas, esos tanques azules o negros, se los han visto, ¿verdad? ¿Ven? Esos tanques también son, Sí, en las reservas. sí, exacto. Esos tanques también son hechos de PVC, ¿de acuerdo? O sea, tiene un montón de artículos, no sustancias, que son hechas a base de PVC. Y es el monómero que forma el polímero al cual nosotros llamamos PVC. Ojo, este monómero se llama cloruro de vinilo, este no se llama PVC. El polímero que se forma sí se llama PVC, el plástico que se forma. Ahora, esta misma sustancia, a ver, aquí le falta un enlace doble. Un enlace, aquí es enlace triple, sí, por eso se rompe y se queda solamente con enlace doble. Entonces, esta sustancia, no la misma, sino otra, esta de acá, que es el eteno, ¿sí? El eteno. El eteno también, si le damos presión, si le damos temperatura y le damos un catalizador, es capaz de romper el doble enlace y formar algo que es esto de aquí. H, H, C, H, H, y este es nuestro bloque de construcción, el monómero. Entonces este se va repitiendo infinitamente, bueno, o sea, de manera ilimitada, digámosle así, no tiene un fin preciso, se va repitiendo cada vez y forma un plástico al cual llamamos nosotros poli, ¿sí? Etileno. Etileno. ¿Por qué? Porque este de aquí es el etileno. Etileno, o también conocido como eteno. Este de acá, a ver, etileno, también etileno. Este de acá es el acetileno. Acetileno. ¿Sí? Una cosa es el etileno, tiene doble enlace, otra cosa es el acetileno que tiene triple enlace. Entonces, si nosotros rompemos un doble enlace, lo que hacemos, lo que formamos es un bloque de construcción para crear un polímero, en este caso el polietileno, ¿sí? Y este polímero, el polietileno, está en, digamos que en un montón de cosas también que nosotros usamos a diario. Está en las fundas plásticas, todas las fundas plásticas están hechas de polietileno, está en las botellas, todas las botellas prácticamente las tenemos hechas de polietileno, ¿sí? Usted cada vez que vea una botella, ve un triángulo, ¿sí? Ve un triángulo de esta forma y aquí le da 3 letras o puede ser 4. Se le dice PET, significa polietileno, que es hecho a base de esta sustancia. Y se le dice, me parece que PET, PET-D, o bueno, no recuerdo muy bien, pero significa polietileno de alta densidad. Me parece que es PET-D. Ahorita no recuerdo exactamente si es PET-D, polietileno de alta densidad. Bueno, alta densidad viene escrito así también, HD. Entonces significa que es un polietileno como que más pesado, más resistente. También tenemos el polietileno. ¿En qué más tendremos el polietileno? Bueno, en todo lo que son fundas, en todo lo que son botellas, en todo lo que son plásticos en general tenemos el polietileno.
También tenemos más plásticos. Hay plásticos que se llama poliestireno. El poliestireno es ese recipiente en el cual le dan las papas fritas, les ponen el pollo para llevar. Se han visto, ¿verdad? Ese espumoso, que le conocen como espuma flex también. Entonces, ese es el poliestireno. Hay diferentes tipos de poliestireno. Poliestireno también de alta densidad, poliestireno expandido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el uno tiene más aire, digamos, en su estructura, le deja como unas burbujitas de aire, los otros no. También tenemos se me fue el nombre de este plástico, pero con lo que hacemos los colchones es se me fue el nombre, pero bueno, los colchones también son plásticos, ¿sí? O mejor dicho, también son polímeros, son el resultado de una polimerización y todos esos colchones se hacen a base de poliuretano, ¿sí? Poliuretano. Entonces, los colchones, todo lo que usted vea que tiene esa estructura, entonces esa estructura esponjosa es a base de poliuretano. Ahora, el poliuretano no solamente se usa para hacer colchones, también gran parte de las suelas de zapatos que ustedes tienen son hechas a base de poliuretano. Muchos dicen que es caucho, no, no, no es caucho, ¿sí? No es caucho, o sea, se parece al caucho, pero obviamente no es caucho. Estamos. También tenemos los polímeros, prácticamente toda la ropa que ustedes se ponen, toda la ropa que ustedes se ponen, digo prácticamente, también son hechas a base de polímeros. El nylon es un polímero. Se han escuchado del nylon, ¿verdad? Sí, El nylon, el de pescar. sí, el nylon de pescar. También hacen ropa con eso. Otra No, pues cosa, iba a decir nylon, medio nylon ahí. sí, las medias nylon, también hay las medias nylon. Es uno de los materiales más resistentes que hechos por el hombre, pero las medias nylon son bastante, Hasta bastante el boxer. suaves. ¿Cómo? Bastante frágiles Hasta las el medias boxer es de nylon. nylon. Ya hasta los boxers de nylon, ¿sí? Ahí hay ciertas recomendaciones que algunas personas les hacen, les dicen a los que no utilicen ropa interior hecha de nylon, que utilicen ropa interior hecha de algodón. ¿Por qué les dicen eso? Porque la ropa interior hecha a base de estos polímeros, como el nylon, lo que hacen es incrementar la temperatura de la zona, ¿sí? En especial en los hombres, y un aumento de temperatura en los testículos, porque aumenta la temperatura en los testículos, puede llevar a una esterilidad. Entonces le dicen, use ropa que sea 100% algodón. Pero bueno, la gente usa ropa de algodón, nylon, una mezcla de algodón y nylon, y y no se podría decir, o sea, que aquellas personas que usan ropa de nylon van a quedar estériles, ¿sí? Solamente se eleva la temperatura de las partes íntimas, en especial del hombre, ¿sí? Porque del hombre los testículos precisamente están fuera del cuerpo porque están a una menor temperatura. Bien, continuamos. A ver, ¿en qué me quedé? Otro más iba a decirles, pero se me fue. Mm, no, no lo voy a recordar. Bueno, sigamos. ¿Cómo se obtienen estos polímeros? Bueno, se obtienen principalmente ¿de dónde? Del petróleo. Todo esto se obtiene del petróleo, ¿sí? Y digamos que otra manera de obtener, una manera secundaria, una manera de obtener compuestos específicos, digámoslo así, es a base de la deshidratación de alcoholes. Lo que hacemos es usar ácido sulfúrico para deshidratar alcoholes, y cuando deshidratamos los alcoholes lo que sacamos es una molécula de agua. Este es un alcohol. Este alcohol sale con un hidrógeno, ya sea del átomo izquierdo o del átomo derecho de carbono, ¿sí? Le quita un hidrógeno y forma un doble enlace. En este caso del átomo derecho de carbono, y se forma un doble enlace. Y es así como se obtienen los, los alquenos, ¿sí? Esta es una forma de obtener alquenos específicos en la parte de síntesis química, síntesis orgánica. Entonces, si se tiene un alcohol y se quiere obtener un doble enlace, se lo deshidrata. Ahora, con el petróleo obtenemos nosotros las materias primas, pero las materias primas luego tienen que ser tratadas. Entonces, por eso el petróleo es la principal fuente de obtención de los hidrocarburos
de los alquenos, porque son las materias primas, ¿sí? Ahora, vamos a ver los alquinos. Los alquinos son compuestos que tienen triple enlace en su estructura. La fórmula general de los alquinos es CnHn. No, no está bien. Es CnH2n menos 2. Esta es la fórmula general de los alquinos. La fórmula general de los alquenos, CnH2n. Y la fórmula general de los alcanos, CnH2n más 2. ¿Sí? Pilas a esto. Esto de aquí no va. Errores del texto. Bien, los alquinos son sustancias que tienen un triple enlace, como en este caso. Tenemos 3 enlaces que están entre carbono y carbono. Si lo vemos en una estructura tridimensional, este es el átomo de carbono, este es el átomo de carbono, aquí tenemos los 3 enlaces, ¿sí? Y este de acá será el átomo de hidrógeno y el átomo de hidrógeno. Aquí tenemos los electrones que están compartiendo tanto el átomo de carbono como el átomo de hidrógeno, ¿sí? Bien, si continuamos, esto ya vimos la forma de nombrar, la nomenclatura. Tenemos alquinos que son de cadena lineal, como en este caso de acá, cadena lineal, cadena lineal, cadena lineal, o alquinos que son ramificados, donde está, aquí está ramificados. Y esos alquinos que están ramificados obviamente tienen una cadena, cadenas de átomos de carbono fuera de la cadena principal. Recuerden que la cadena principal debe ser la cadena más larga y la que tenga el mayor número de dobles o triples enlaces. ¿Estamos? Aquí la cadena principal sería esta de acá y no vendría por acá. Sí, porque acá tenemos la mayor cantidad de enlaces, a ver, la mayor cantidad de átomos de carbono y la mayor cantidad de enlaces múltiples. Esta parte de aquí ya la vamos a pasar porque la hemos visto y vamos a ver finalmente las propiedades. En las propiedades de los alquinos, igual que en los alquenos, tenemos la hidrogenación. Esta parte de aquí, no sé si está puesto hidrogenación, no, no está puesto hidrogenación. Entonces sería la hidrogenación. En la hidrogenación de los alquinos, nosotros lo que hacemos es dar hidrógeno al alquino y romper uno de estos dobles enlaces y pasarle a un enlace, digamos que a un doble enlace primero, y si continuamos hidrogenando, le pasamos a un enlace simple. Entonces podemos transformar un alquino en un alqueno y a su vez este alqueno en un alcano. ¿Sí? Esa es la hidrogenación. Ahora, veamos. Aquí también tenemos reacciones de adición. Recuerden que en las reacciones de adición arriba teníamos la halogenación que era meter un halógeno, o también hidrohalogenación que era meter un hidrohalogenación. La halogenación era meter ¿qué? Un halógeno, X2, ¿sí? Puede ser cloro, bromo, yodo, y la hidrohalogenación era meter un halógeno que tenga hidrógeno, es decir, el ácido clorhídrico, bromhídrico, fluorhídrico, yodhídrico, ¿de acuerdo? Entonces aquí, en esta reacción de adición, los alquinos cumplen con estas mismas reacciones, pero también podemos meter otras sustancias, puede ser agua, y en este caso van a meter ácido cianhídrico, cianuro, ¿sí? Entonces le van a meter el hidrógeno, tiene que ir al átomo de carbono que tenga más hidrógenos. En este caso, ¿cuál es el átomo de carbono con más hidrógenos? El primero. Y la parte del cianuro tiene que ir al otro átomo de carbono. Y me va a quedar de esta, a ver dónde está. A ver, a ver, a ver, a ver. Y me va a quedar de esta manera. Bueno, no me va a quedar de esta manera, aquí está medio, aquí está mal. ¿Sí? Aquí debe venir el grupo cianuro, ¿sí? Y acá debe venir el hidrógeno. Es una regla que se cumple normalmente. Este compuesto de acá sí puede darse, pero se da en menor cantidad, pero este compuesto es el que se forma de forma principal. Es una regla que se conoce como regla de Markovnikov. La adición de hidrógeno al átomo de carbono que tenga hidrógenos, que tenga la mayor cantidad de átomos de hidrógeno. Bien, aquí no le especifican con el nombre de regla de Markovnikov, así que no le vamos a especificar con esa regla, pero tengan en cuenta que no se puede meter los hidrógenos en cualquier lado, se tienen que meter los hidrógenos en el átomo de hidrógeno que tenga el mayor número, en el átomo de carbono que tenga el mayor número de átomos de hidrógeno. Bien, ¿cómo se obtiene? Una de las primeras fuentes de obtención de un alqueno, de un alquino en especial, es
es el carburo de calcio. Esta sustancia de aquí es carburo de calcio, ¿sí? El carburo de calcio puede reaccionar con agua y lo que nos da es el etino, perdón, o acetileno, ¿sí? Este es un gas que se utiliza mucho para soldar o para cortar metales, ¿sí? O para soldar también. Cuando está mezclado con oxígeno, hay tanques que están mezclados con oxígeno, hay lugares, ¿sí? ¿Cómo se llaman estos? Mm, Se me fue el nombre de los lugares en donde utilizan. Pero el acetileno se lo utiliza en un tanque, digamos, este es un tanque de acetileno y tenemos otro tanque de oxígeno. Los dos se mezclan, ¿sí? En una sola, en una sola tubería, en una sola vía, y puede quemarse el acetileno y obtener temperaturas mayores a los 2000 grados Celsius, ¿sí? Suficiente para derretir cualquier metal, bueno, no cualquier metal, sino los metales comunes, hierro, cobre, oro, ¿de acuerdo? Se utiliza para cortar láminas metálicas, ¿sí? De varios centímetros de espesor. Entonces, es muy utilizado como suelda autógena, se le denomina, ¿de acuerdo? A ver, otra forma de obtener los hidrocarburos es, ya saben, el petróleo. Este nunca se nos va a quedar. El petróleo es la fuente, la materia prima con la que obtenemos prácticamente todos los hidrocarburos. Aquí tenemos una manera más de obtener hidrocarburos y es lo que conocemos como, a ver, deshalogenación. ¿De acuerdo? ¿Por qué deshalogenación? Porque vamos a eliminar moléculas de halógenos o átomos de halógenos. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si tenemos dos halógenos que se encuentran en un mismo, en una misma molécula, aquí está mal hecho esto de nuevo. Este libro tiene muchos, muchos errores. Sería esto de aquí. Cl, Cl, H, C, Cl, ClH. Esta sería la sustancia. Si a esta sustancia nosotros le ponemos hidróxido de potasio, lo que vamos a hacer es que el potasio, 4 de hidróxido de potasio, lo que vamos a hacer es que el potasio se combine con los átomos de cloro para formar cloruro de potasio, KCl, ¿sí? Como tenemos 4 átomos de cloro, entonces tendremos 4 moléculas de cloruro de potasio. Y esto más que, aquí se rompe, salen estos dos átomos de cloro y forman un doble enlace. Salen estos dos átomos de cloro y forman un triple enlace. Entonces, así como obtenemos nosotros el etino a partir de un derivado, en este caso tetrahalogenado. Aquí, para que esté bien esto que le han puesto en el libro, necesitamos que tenga un doble enlace. Entonces, ahí sí, con dos moléculas de hidróxido de potasio, se forma el etino, ¿sí? Y bien, como tarea para ustedes, van a hacer la página, de la página 55, van a hacer lo siguiente. Van a resolver esta parte de aquí, el ejemplo 8. Sí, no, ya creo que está resuelto. Adición de bromo, ya está resuelto. O sea, van a revisar el ejemplo 8. A ver, Alex Puente, deje de marcar. Van a revisar el ejemplo 8, ¿sí? Y van a realizar estos tres ejercicios de acá, estas tres preguntas. 8, 9 y 10. ¿Sí? Van a hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Yo más arribita para tomar la ¿Cómo? captura. ¿Cómo? ¿Dijo? Súbale. O Sí, bájale, no sé. bueno, ya va a poner el Súbale. video para que vean ustedes. Sí, y ya les voy a mandar por Messenger, les voy a mandar. Voy a dejar de grabar. Pongo la tarea para subir. ¿Cómo?